12 con 18 minutos. 12 con 18 minutos en Juntos se pasa mejor de Radio Énfasis 95.5 de este viernes 26 de marzo de 2021. Y tal como conversábamos hace algún rato, respecto, a propósito del partido que hoy día a las 10 de la noche la selección chilena enfrenta a la selección de Bolivia en un, en un, en una preparatoria. Vamos a ver cómo se presenta el equipo del nuevo técnico uruguayo Lazarte en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 22 horas. Usted prepare, no sé, puede ser un jugo, si le gusta la cerveza, un poquito de cerveza, ¿Un y juguito de vino? se prepara en familia para ver el partido. Yo creo que va a ser bueno para sacar de la cabeza seguramente lo que está pasando hoy día en nuestro país, que es delicado y no queremos meternos en ese tema porque ya se ha hablado mucho, todos los medios de comunicación lo hacen, pero ahora queremos hablar de algo distinto, queremos hablar de algo que realmente nos pueda ayudar, porque, bueno, tengo yo al otro lado del cristal virtual al señor Valdivia, que es de, de la Cruzado. Y yo tengo la pluma acá, se me ve la pluma, porque soy albo. Entonces, es interesante eh, saber concreta qué pasó con Andrés. Bueno, Parece que vamos a se esperar. desconectó o se cayó. Sí, vamos a esperar entonces. Pero a propósito de que yo decía que Pepe es cruzado, está feliz de la vida, bicampeón, tan feliz. Bicampeón y, Nosotros, y supercampeón. Por favor, ¿ah? claro, y nosotros un Y poco bueno, triste porque bordeamos, bordeamos la cola, casi, casi nos fuimos a la B. Eh, Ahora, él le gusta la Católica, a mí me gusta Colo Colo, pero yo creo que podemos conversar de fútbol. Se cayó. Tenemos esa capacidad de conversar de fútbol. Si nos gusta el fútbol, podemos tener puntos de vista distintos. Él es de la Católica, yo soy del Colo-Colo. Él podría ser de una tendencia, yo podría ser otro. Entonces, la capacidad de poder entendernos. Y yo creo que no hay nada mejor que le consultemos y recibamos a Andrés Cardemil, quien realmente nos pueda ayudar con este dilema de no ponernos de acuerdo, de tener a lo mejor una pésima idea de diálogo, que piensas que si gritas puedes imponer tus ideas, o si funas a alguien seguramente lo va, o lo descalificas o lo agredes. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto de saludarte. Estábamos conversando con Pepe de eso, ¿ah? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Muy Sí, bien. ¿Cómo están ustedes? muy bien. Acá justamente, como te decía yo, expectante porque queríamos escucharte respecto de cómo ponernos de acuerdo, porque a veces nos ponemos bien, bien, bien complicados. Así que yo creo que es un gran Es bien tema. difícil. ¿Qué piensas tú, Andrés? Bueno, es un tema difícil, por cierto, pero que muchas veces no se le pone atención porque nos pasa a las personas que olvidamos algunas cosas que son bien básicas y esenciales, como por ejemplo el hecho de comprender de que todas las personas somos distintos. Hay un principio que es el principio de la diversidad, también en la naturaleza y particularmente en nosotros, los seres humanos, donde cada ser humano es único e irrepetible. Vale decir que nunca antes hubo alguien en toda la historia de la humanidad. Hoy en día no hay, ni en el futuro nunca habrá alguien igual a usted. Cuando empezamos a comprender que somos únicos y además irrepetibles, empezamos también a ver que el que está al frente, el otro, distinto de mí, también es un ser que no tiene por qué pensar como yo. Y sin embargo, tenemos la tendencia a querer acercarnos y estar más próximos siempre a los que piensan como uno. Y eso es algo bastante instintivo, que pertenece a la conducta tribal, que se llama. Nosotros nos movemos más bien de modo tribal porque nos acomoda estar con quienes son semejantes a nosotros, con quienes se parecen o con quienes piensan similar a nosotros. Y eso es natural.
Pero cuando tú asciendes y empiezas a elevar tu nivel de conciencia y a comprender que es propio de lo humano la diversidad, también puedes empezar a practicar cosas tan esenciales y que hemos hablado tantas veces ya, como la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. El ser humano tiene esa capacidad de ser capaz de observarse fuera de sí mismo, pero sin duda es más fácil a veces observarnos a nosotros mismos, tenernos ahí, y nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Entonces cuando empezamos a conversar, cuando empezamos a querer a tener un diálogo sobre un tema, nos encontramos con que quizás la persona que está al frente no piensa igual a nosotros. Y ahí hay dos caminos. O pensamos en enriquecer nuestra propia postura, o bien nos enfrascamos en una discusión que normalmente tiene un origen en el ego propio. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la razón. Es importante señalar que cuando en ese querer tener la razón es válido también y es legítimo porque nos afianza en la seguridad en sí mismo. Cada uno necesita también tener una plataforma en la cual basarse, en la cual está convencido de su propio yo, de sí mismo. Pero sin embargo, cuando pones énfasis solo en eso y te olvidas o estás en desmedro de comprender que al frente tuyo hay un otro al cual no estamos escuchando o no queremos escuchar, sencillamente la posibilidad de que esa conversación se torne en discusión y posteriormente quizás en un conflicto es una posibilidad muy alta. Entonces hay que comprender que ese afianzamiento del propio yo también se produce cuando convertimos nuestras creencias en una ideología, por ejemplo. Entonces la ideología, y esto es importante señalarlo a raíz de todo lo que estamos viviendo y viendo, no tan solo acá en Chile, sino que a nivel global. Ya lo hemos dicho varias veces. Pero cuando tú estás apegado a la ideología, normalmente no atiendes razones, sino que atiendes más bien emociones. Y como atiendes las emociones, ¿Te puedo te interrumpir, olvidas de escuchar al Andrés? otro. Sí, ¿Ah? justamente, te puedo interrumpir, Sí, por porque, supuesto. porque realmente es interesante lo que has dicho y te quería consultar respecto, lo has mencionado dos veces, frente a una conversación de la persona uno con la persona 2, vamos a hablar eso, la persona uno, y que están, no se ponen de acuerdo y no pueden conversar porque piensan distinto, porque tienen todo lo que quieran. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Correcto. Bueno, vamos a hacer un distingo en el lenguaje que es importante, Claro, claro. Cuando claro. queremos, cuando hablamos de escuchar, estamos hablando de un escuchar que va más allá del sentido de la audición. Los seres humanos tenemos 5 sentidos, ¿no es cierto? La vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Cuando hablamos en el término que queremos comprenderlo del escuchar, realmente estamos hablando de un escuchar completo, un escuchar que mira a los ojos, un escuchar que intenta captar lo que está fuera de sí mismo con todos los sentidos. Y cuando yo realmente estoy en el escuchar, tengo más posibilidades de comprender cómo el otro se siente, cómo el otro está pensando, y eso me da más posibilidades también a mí, para a lo mejor afianzar mi punto de vista y verlo, pero no calificar al otro para decirle que Perfecto. lo que él está diciendo, está pensando es una estupidez. Entonces, nos falta escuchar, no nos estamos escuchando, aun cuando creemos que nos estamos oyendo con el sentido de la audición, como bien tú haces la precisión, Víctor. Porque yo puedo estar con la boca cerrada mientras el otro me está hablando, pero en realidad yo Yo lo estoy sé. pensando en mi mente Claro, ya lo que le voy a responder. Entonces, mientras claro. el otro me está queriendo transmitir algo, yo estoy diciendo ya, sí, no, espérate nomás cuando me toque a mí, ya te voy a contestar, vaya. Entonces, estamos siempre invadidos en el entorno estamos invadidos de ruido, pero el principal ruido que tenemos, que nos impide escuchar bien a los demás, está aquí, adentro. Y este ruido cuesta también silenciarlo. Ojalá pudiésemos practicar cómo se silencia, aunque sea de momento, un poco el ruido mental que tenemos, porque eso es lo que nos impide escuchar al otro y al no poder escuchar, no hay conversación posible. Sin escuchar no nos podemos comunicar.
Y sin comunicarnos no podemos coordinarnos. Y sin coordinarnos difícilmente vamos a poder alcanzar acuerdos que nos lleven hacia un objetivo común, que es que finalmente, te guste o no, estamos obligados, en sociedad estamos obligados a convivir. Contigo, sin ti o a pesar de ti, pero con nuestras diferencias, con nuestras naturales diferencias, porque ya lo decía al principio, no puede usted pretender que seamos iguales, no puede usted pretender que el que está al frente piense igual a usted. ¿Qué es lo que nos ha pasado en esta sociedad tan turbulenta, tan llena de cambios, tanta... nosotros vamos siguiendo por este instinto tribal que yo les comentaba antes, vamos siguiendo a los que piensan parecido. Y las redes sociales, por ejemplo, con los algoritmos que te van mostrando lo que tú quieres oír, lo que tú quieres escuchar, hacen que tu posición se afiance más. Porque a nuestro cerebro le encanta, es placentero para el cerebro confirmar, confirmar lo que nosotros pensamos. Eso es lo que se denomina en psicología el sesgo de confirmación, cuando yo confirmo lo que creo. Entonces, si yo ya tengo una creencia, es muy difícil desarraigar esa creencia. Es más, es muy probable que yo la refuerce cada vez a la medida que voy escuchando y voy navegando también en todas aquellas cosas que el mismo algoritmo me va mostrando porque tiene que ver con lo que me gusta. Yo he comentado antes, si usted está pinchando, no sé, unas vacaciones en el Caribe y sigue pinchando ahí, lo más probable es que en la próxima visita le van a volver a ofrecer eso. Si usted es de una determinada tendencia política y usted ve videos, está viendo esos mensajes de esa tendencia política, lo más probable es que le refuercen esa idea y esa tendencia política. El sistema, por el algoritmo matemático que ya está construido con inteligencia artificial, le va a mostrar a usted lo que usted quiere escuchar. Entonces, cuando aparece algo distinto, con lo cual yo no comparto, no estoy de acuerdo, en vez de verlo como, ah, mira, esto es lo natural, que pensemos distinto, lo veo como un bicho raro, lo veo como que algo que realmente me viene a amenazar mi estabilidad que he logrado construir y que es placentera. ¿Por qué? Porque yo prefiero moverme en lo que conozco, yo prefiero moverme en lo que ya estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es más cómodo para el cerebro. Al cerebro le resulta más fácil engullir de alguna manera y introducirse ideas que yo ya vienen a afianzar mi pensamiento previo. Entonces, por eso hoy en día en la sociedad que estamos viviendo nos está costando conversar. Como muy bien decías tú en la introducción y habías estado conversando antes, Víctor, yo te escuché, porque nos cuesta pensar distinto, porque nos acomoda lo que conocemos, a dónde estamos, y se nos olvida que el que está al frente tiene no tan solo todo el derecho de pensar distinto, sino que es muy probable que piense distinto. Y si no acogemos el uno y el otro a la otra posición, simplemente esto se va a romper, no hay chances de diálogo, y hoy día que estamos en nuestro país también redefiniendo quizás las reglas, lo que más nos conviene es sentarnos a conversar, lo que más nos conviene es poner arriba de la mesa los gustos de cada uno. ¿Para qué? Para que realmente podamos tener un espacio que sea de todos y no Perfecto. solo de algunos. Andrés, interesante todo lo que has dicho. Eh, Tengo que cumplir con la tanda comercial. Vamos a ir con la tanda comercial y luego vamos a seguir con este interesante tema que realmente me apasiona porque muchas veces también yo tengo esas debilidades, muchas veces no escuchar y entonces aprender a oír y escuchar que son temas distintos, porque a veces uno seguramente no tiene la capacidad o la templanza o la paciencia que están, que son parte de este paquete que uno pueda entender a otra persona. Entonces, muchas veces, te lo dejo planteado para el próximo bloque, Así es. porque me sucedió, te voy a contar que me sucedió hace poquitito. Me consultaron una situación y me decían, bueno, yo hablé por teléfono con usted y usted me dijo que eran 10.000 pesos más IVA. No, le dije yo que eran 10.000 pesos con IVA incluido. Bueno, y cuando le escribí el correo le dije que eran 10.000 pesos eh, con IVA. No usé la palabra incluido. Y me llama de vuelta y me dice, bueno, usted me dijo que era con 10%, o sea, con el IVA incluido. Y ahora me dice que es 10% con IVA. Yo quiero saber cuál de las dos es. Entonces, de verdad, y le respondí, mire,
en los dos casos es lo mismo. Pero ¿cómo? Si usted me dijo que era incluido, lo que quiero saber es si está incluido o no. Entonces, yo pensaba, dije, pero ¿cómo? ¿Qué respondo? Yo voy a esperar unos minutos, una hora, y le voy a responder después. Claro, porque uno asume como las cosas que uno sabe, todo el resto debería saberlas. Claro. Y entonces uno de verdad que tiene que hacer detenerse y decir, a ver, ¿qué está pasando? Algo que está pasando y quiero tratar de explicarlo mejor. A lo mejor las palabras que yo usé no fueron las correctas y tendría que ampliar un poco más el bagaje. De eso vamos a hablar al regreso de estos mensajes comerciales. Son las 10, son las 12:34 minutos. Estamos en vivo y en directo. Valenzuela, el constituyente de los acuerdos, por una constitución que sea de todos, una mayor participación y un mejor Estado, desarrollo sustentable, más descentralización, porque Valenzuela va a defender lo que ha funcionado, cambiando todo lo que ha fallado. Es Valenzuela y va por la unidad, porque Valenzuela es un hombre de convicciones. Apoyemos a José Antonio Valenzuela, constituyente. José Antonio Valenzuela, candidato constituyente, Distrito 6. Que este no sea el último sonido que escuches. Te queremos escuchando así. Te queremos escuchando así. Ahora más que nunca cuídate. Mantén distancia física. Usa mascarilla. Lávate permanentemente las manos. Evita los lugares cerrados. Así te cuidas y cuidas a los demás. Falta poco para que nos volvamos a encontrar. Archie, somos lo que Chile escucha y seguirá escuchando. Ahora más que nunca, el último esfuerzo. Siempre ha sido tú. En tiempos difíciles, la radio sigue haciendo su trabajo minuto a minuto, incluso con riesgo físico de contagio de sus profesionales, quienes acercan las noticias a las audiencias. La radio siempre responde para informar, para acompañar, porque la radio es 100% servicio público y vocación. Esta crisis la combatimos juntos. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Soy Carlos Ominami, candidato a constituyente por el Distrito 6. Estoy por un Estado que asegure la protección de los más desvalidos, estableciendo nuevos derechos sociales, salud digna, educación pública de calidad y gratuita, trabajo y pensiones decentes. Por un Estado que recupere para la nación la soberanía sobre las aguas. Y, muy importante, una constitución que proteja a las mujeres de toda forma de discriminación y violencia. Carlos Ominami, Distrito 6. Énfasis 95.5 FM, la oficial de la provincia de Marga Marga, te indica la hora. Son las 12:35 minutos. Énfasis, la radio oficial de la provincia de Marga Marga. En Radio Énfasis estamos presentando Juntos se pasa mejor. Son exactamente las 12:37 minutos. Estamos en Énfasis 95.5 a esta hora con Andrés Cardemil, hablando justamente de esto de la posibilidad de conversar, aunque pensemos distintos. Me llegó un mensaje, mientras vamos a retomar, Andrés, me llegó un mensaje y me dice, hay un punto clave para tratar de ponerse de acuerdo, la preparación o la educación. Creo que estábamos hablando internamente de eso, de las partes. Y en plena conversación, ir pidiendo argumentos o datos duros. O sea, sabes o no sabes del tema. Pienso que dice eso. Y el que sabe más o tiene mejor educación, buscar reiteradamente, de forma elegante, sin ofender a la otra parte. Bueno, ese es un punto, pero
déjeme comentarles y quizás señalarle también al auditor que es un punto muy importante. La educación, el tener evidencias, en fin, pero también deben entender que ni la educación ni la evidencia alcanzan cuando uno está sumergido en la ideología, por ejemplo. Porque como decía antes, la ideología o cuando uno está anclado en una forma de pensar, obedece mucho más a las creencias que a las evidencias. Y cuando estás más en las creencias, respondes más a las emociones y no a las razones. Entonces, es importante dejar en claro, y por eso surgió todo este tema de la posverdad, que la ideología no atiende evidencias, porque nuestras opiniones se van volviendo inamovibles de alguna manera. Yo les voy a dar un ejemplo. Ayer o antes de ayer circulaba en redes sociales un video, como los cientos de videos que circulan, donde sale un doctor, un médico, ¿no es cierto?, cirujano cardiovascular, se presenta incluso de la universidad de tanto, en fin, y empieza a decir que cómo es posible que las autoridades todavía no hayan decretado la finalización de las clases presenciales. Y por otro lado, hemos escuchado también a connotados científicos, médicos, doctores, ¿no es cierto?, a raíz de toda esta situación de la pandemia, con una opinión que va casi en el sentido contrario, manteniendo la distancia, ¿no es cierto?, social y los resguardos necesarios. Es mucho mejor que los niños vayan presencialmente a clases porque la afectación que está habiendo a nivel psicológico está produciendo, en algunos casos, que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Quién tiene más medallas? ¿Quién sabe más? No tiene que ver con el conocimiento tan solo. Tenemos abogados que, por algo existen los abogados que está la contraparte y la otra contraparte, y ambos tienen que defender en uno u otro sentido. Entonces, la educación es un elemento, sí, la información, estar informados, tener de alguna manera evidencias, datos duros, como sea. Pero quiero decirles que cuando estamos atrapados en un proceso de discusión ideológica, no alcanza la educación. Por eso es más importante que debemos comprender que tenemos que elevar la conciencia y comprender que el que está al frente de por sí es diferente. De por sí la diversidad es lo natural, pero por alguna extraña razón, y que tiene que ver con esta conducta instintiva, tribal, de que nos agrupamos con quienes piensan como nosotros porque eso es más placentero, es más cómodo para nuestro cerebro. Nos sentimos mejor estando con los que piensan como uno. ¿Y qué es lo que sucede ahora y ha sucedido con las redes sociales, con los algoritmos? Que se va afianzando, reforzando lo que pensamos. Por eso estamos siendo testigos hoy día de que hay mayor polarización. Sin embargo, debemos decir que ahora, en el momento histórico también que estamos viviendo como país, tenemos que ser capaces de conversar, porque si no, vamos a entrar en un círculo de conflicto del cual nos va a costar salir. Y cuando no estamos en un conflicto, mucho más complejo va a ser si queremos construir una sociedad en conjunto que acoja la diversidad, que acoja e incluya de manera inclusiva, ¿no es cierto?, todos los pensamientos. No podemos pensar que los seres humanos somos como robots, autómatas, no somos androides. Tenemos emociones, sentimientos distintos que tienen que ver también con nuestra propia historia, que tienen que ver con lo que conversaba usted cuando era niño en la casa el día sábado a la hora de almuerzo, que tiene que ver cómo usted se crió en el contexto que estuvo, que tiene que ver con sus padres o su familia de origen, con los abuelos, quizás con los amigos que hizo. En fin, usted no es tan solo un conjunto de células multiplicándose o una máquina que se va informando de acuerdo a lo que lee. Usted también es un conjunto de historias, experiencias, y esos conocimientos que usted va adquiriendo a partir de esa historia, de esa experiencia, lo hacen ser único, lo hacen ser irrepetible. Por eso lo decía, ni siquiera los hermanos gemelos, y me refiero a los gemelos idénticos, univitelinos, son iguales. No sé si alguno de ustedes, y hágase la pregunta, conocerá alguna pareja de hermanos mellizos o gemelos por ahí, y a medida que usted más los conoce se va a dar cuenta los distintos que son. Los seres humanos, repito, insisto, hasta el cansancio, para que se les quede bien grabado, somos diferentes y debemos aceptarnos en esa diferencia. Humberto Maturana decía una frase muy importante del respeto cuando le dijeron, oiga usted, y Humberto Maturana, ojo, es biólogo, o sea, proviene del mundo de las ciencias, es biólogo, filósofo, muchos podemos decir hoy día, pero él decía,
Una buena definición del respeto es aceptar al otro como un otro distinto, como un otro legítimo, pero tan válido como yo. Es un otro que es distinto a mí y que está bien que sea distinto, pero es válido como yo. Entonces, si nosotros queremos construir también una mejor comunidad, una mejor sociedad, un mejor país, debemos estar dispuestos también a ceder y no estar anclados solo en nuestras posiciones. Un buen ejercicio es que usted empiece a escuchar también en los YouTube, en los videos que ve, en la radio, en los medios, en las redes sociales que escucha. Atrévase y explore las fronteras. Vaya a escuchar al que piensa distinto a usted. Prepárese de esa manera, no tan solo afiance su propia posición escuchando a los que piensan como usted, porque por seguro ya eso, hágale un checklist, ya está ok. Un buen ejercicio es ir a escuchar al que piensa distinto, pero dése el tiempo de escucharlo. No lo deje sin hablar, no empiece antes de que lo escuche a tener ya toda una idea preconcebida en su mente, porque quien sale más perjudicado es usted mismo. Porque quien sale más perjudicado es usted, quien se quita a sí mismo la posibilidad de enriquecerse con el punto de vista del otro. La verdadera riqueza está relacionada con la diversidad, donde usted pueda moverse en la diversidad, entender que hay disenso. Eso es la única manera que nos va a permitir alcanzar consensos. Y aunque esté desprestigiado el término o algunos crean que no es bueno alcanzar el consenso, déjenme decirles que están muy equivocados, porque con el consenso es la única manera que se puede convivir en sociedad. Y necesitamos convivir, o alguno de ustedes cree que una parte debe eliminar a la otra porque piensa distinto, o la una parte debe imponerle a la otra cómo pensar o cómo hacer, o cómo comportarse, o cómo sentir. No, debemos aprender a convivir a pesar de nuestras diferencias. Y eso es lo que enriquece a una sociedad. Eso es lo que puede permitir hacer a un país más próspero, en diversidad, con democracia y, por cierto, con un diálogo que pueda ser fecundo. Y para dialogar, y con esto termino la idea, Víctor, para dialogar necesitamos, diálogo significa de al menos de a dos, un logo, un conocimiento al menos de a dos. En comunicación, cuando el escuchar se rompe, la comunicación se corta. La comunicación no es un emisor, un mensaje y un receptor. No, la comunicación es siempre bidireccional, al menos para que exista el entendimiento. Basta que uno de los dos deje de escuchar al otro para que la comunicación se corte. No importa que el otro esté hablando. Hablar no es comunicarse. La verdadera comunicación se fundamenta, se sostiene y se basa solamente en el escuchar. Perfecto, interesante tema. Yo creo que no lo vamos a dejar acá. Yo creo que esto es la primera parte nomás, Andrés. Interesantísimo, de gran ayuda para nuestros auditores. A propósito de oír, auditores, de escuchar. Y eso es interesante. Bueno, yo quiero decirle a quien me está escribiendo a través de WhatsApp, no, Andrés Cardemil no es candidato, por si acaso, no es ningún candidato, porque me está preguntando en qué número vas en la lista. No es candidato, es un panelista estable, de verdad que es un colaborador, un amigo, de verdad, de muchos años, y que él ha tenido, de verdad, que esta expertise respecto de trabajar justamente en lo que es la selección de personal, es sociólogo, y nos presta esta colaboración tremenda que a nosotros nos da mucho gusto, Andrés, de tenerte en nuestro medio de comunicación para nuestros auditores. Así que lamento decirle al auditor que no es un candidato político, sino más bien alguien que nos ayuda y que nos da semana a semana algunos tips. Yo quiero recordarles de que después de esta entrevista, si es que usted llegó a último minuto, también va a quedar alojado en podcast en la radio Énfasis. Lo estamos haciendo ahora de forma diferida. No lo hacemos en directo porque hemos tenido algunos problemas con las grabaciones, con internet, pero bueno, después sacamos la grabación y la subimos porque hemos pasado algunos inconvenientes. Dicho esto, Andrés, yo de verdad te quiero agradecer enormemente. Ha sido un gran tema. Tengo muchas preguntas respecto del tema, y entre ellas que me queda un minuto, ¿no? Sí, me queda un minuto. En el sentido de que
tú hablabas de que uno buscaba a los pares que ojalá que pensaran como uno mismo. Y hay dos cosas que me surgieron como pregunta. Porque uno nace cuando pequeño en un núcleo familiar con padre, madre, hermano o hermana. Entonces tiene referencias distintas, que piensan distinto, que tienen expresiones distintas. Y eso uno lo conoce. ¿En qué momento cambia que se transforma uno en un tipo solamente que acepta a gente que piensa como uno? ¿Hay un cambio? ¿Esto es un proceso en que llega uno simplemente a tener una ideología, puedo decirlo? Bueno, correcto. La ideología, el ideologizarse más bien, es un proceso de transformación también propio. Ahora, no olvidemos que cada persona tiene también una cosa que se llama el carácter, tiene una estructura de personalidad. En una misma familia, por cierto que pueden haber diferencias de opinión, y hemos conocido muchas familias que tienen de todos los colores políticos, incluso también religiosos. Eso tiene que ver con la estructura de personalidad. Hay personas a quienes les cuesta menos mirar la diversidad y hay otros que les cuesta más porque está relacionado con la seguridad en sí mismo. Hay algunos niños que son más inseguros desde chicos, entonces necesitan afianzar una posición. Y hay otros que no tienen problema con el disenso o con el comprender que hay diversidad. Y también hay otros que se anclan hacia otro extremo y otra posición. Entonces, por eso el gran punto acá, Víctor, a enfatizar es precisamente la conciencia de que somos distintos, que debemos aceptarnos. La tolerancia se hace escasa cuando creemos que el que está al frente porque piensa distinto es un estúpido, es un tonto o no tiene idea o es un ignorante. Nos vivimos tratando de ignorantes cuando no es así, sino que cambiemos eso para decir pienso distinto, difiero de lo que tú piensas, ok, tú estás con tu punto, yo estoy con el mío, quizás no nos vamos a poner de acuerdo, pero también no podemos coartar una cosa que es muy importante para la sociedad, que es que tenemos que tener la libertad de expresión. Porque si estamos censurando al que piensa distinto, ese que piensa distinto la próxima vez no tan solo se va a quedar callado y en silencio para evitar el conflicto, sino que se va a ir quedando retraído o va a evitar, se va a alejar, ya sea por hartazgo, por cansancio, porque no tiene más energía, en fin. Entonces tenemos que invitar y ser más tolerantes para aceptarnos en la diversidad. Nos va a costar, estimados auditores, auditoras, estamos en un proceso crítico, clave, importante en Chile. Está muy bien que existan distintas posturas, eso es parte de la riqueza que necesitamos como sociedad, pero no anule al que piensa distinto a usted, no insulte, no le diga que no tiene idea, empieza a cambiar el lenguaje, dígale discrepo, difiero, no pienso como tú, yo creo, tengo esta otra creencia, a mi modo de ver tú estás equivocado, pero bueno, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Empecemos también a cambiar la forma en la cual nos comunicamos, porque inmediatamente lanzamos el insulto, lanzamos el adjetivo, estamos agrediéndonos y eso hace que después finalmente los grupos no tan solo se polaricen, se separen más, sino que realmente estemos a puertas de perder la libertad de expresión. Y les quiero decir una cosa, y con esto termino, la libertad de expresión no es muy difícil perderla, pero sí es muy difícil recuperarla. Por eso, fantástico. Ojo. Exacto. Entonces, yo creo que una buena recomendación para nuestros auditores es que cuando esté enfrentado en esta situación, tal como lo dijiste tú ahora, es partir diciendo no estoy de acuerdo, para empezar a... Claro. Si tú partes diciendo, fíjate que sí, te escuché atentamente, pero no estoy de acuerdo, yo creo que eso puede entablar una conversación. Andrés, ¿qué quieres que te diga? Muchas gracias, de verdad que ha sido un momento tremendo, nos quedan muy poquitos minutos, yo voy a aprovechar de despedirme también del programa, nos encontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana, hoy a las 7 de la tarde en Carrera Electoral, y le doy las gracias nuevamente a Andrés Cardemil, que estuvo acá junto con a Énfasis, trayendo este gran tema que hemos conversado el día de hoy. Que estés bien. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien. Y también le doy las gracias a Pepe Valdivia por haber puesto en el aire este programa, así que nos encontramos el próximo lunes, sino en la tarde a las 7 de la tarde. Que estén bien. Chau, chau.